cosa ha sucedido también hoy en el Parlamento. Así es, el Congreso de la República, sobre todo la Comisión de Constitución, que encabeza la señora Marta Moyano, que ha estado muy activa porque con la presidencia de ella se logró la vuelta a la bicameralidad, con una negociación interesante de todas las bancadas. Bueno, en la Comisión de Constitución se ha aprobado un dictamen para que las cabezas de los entes electorales, ¿cuáles son estos entes electorales? Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC puedan ser pasibles de una denuncia, de una acusación constitucional, es decir, podrían ser también inhabilitados de la función pública por delitos o presuntas infracciones. ¿Quiénes la catalogan? Los propios congresistas, porque esta es una acusación, las denuncias constitucionales, Katia, son mayormente políticas. Juicio político Así y es. antejuicio político es lo que ha aprobado hoy la Comisión de Constitución, que implica la modificación del artículo 99 de la Constitución, y esto posteriormente tiene que ser aprobado en el Pleno en 2 legislaturas consecutivas, porque se trata de una modificación constitucional. Pero ¿qué implicancias tiene ello? ¿Qué implica que un Congreso que tiene partidos políticos en representación quiera generar o quiera tener un control sobre entidades electorales? ¿Hay algo político detrás? Vamos a escuchar en estos momentos lo que dice la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Moyano. Corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado. Ya lo hemos aprobado, señores. Estamos incorporando a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Señores congresistas, vamos a someter a votación el dictamen tal cual los hemos presentado y que acabo de leer. 16 votos a favor, 4 en contra, 5 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Ya, ojo que aquí también lo que aclaraba Marta Moyano es que posteriormente, desde el 2026, que se aplique la bicameralidad, el Senado va a estar a cargo de estos procesos de juicio y antejuicio político. Por eso es que esta modificación, hay una primera modificación en la actual Constitución y a partir del 2026, cuando se incorpore el Senado. Así es. Bueno, ¿qué implica que las cabezas de los entes electorales, como explicábamos, en el Perú tenemos 3, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. Bueno, el RENIEC tiene un rol más administrativo, en fin, de diseñar el padrón. Bueno, ¿qué implicancias políticas tiene esto? Vamos a conversar con Fernando Tuesta, politólogo, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para que nos dé su punto de vista sobre esto que ya se venía elaborando en el Parlamento, ¿no? Este dictamen ha sido trabajado desde la presidencia de la Comisión de Constitución y ya tenía precedentes, ¿no? Porque en la anterior elección hubieron muchos que quedaron insatisfechos con el rol de los organismos electorales y esto pareciera que es una continuación de esta insatisfacción. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué te parece desde el punto de vista político este dictamen? Todavía no es ley, pero va camino, va tránsito a eso. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la primera impresión es que no debe sorprender porque en realidad este Congreso está haciendo modificaciones que tienen efectivamente efectos de mi punto de vista negativos. En la introducción, la congresista Marta Moyano dice: bueno, este artículo existe, lo único que hay que hacer es incorporar a nuevas autoridades que serían pasibles del juicio político. Y el problema es, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hubo antes juicio político? ¿Por qué la Constitución del 93 en sus inicios no los incorporó? ¿Por qué a lo largo del tiempo nadie se nos ocurrió incorporarlos? Y cuando uno escucha el debate y las declaraciones de los congresistas, es a partir de lo que tú justamente has señalado, vale decir, una valoración política, ¿no? Y ese es el peligro. Es decir, quienes forman parte del juego político, los competidores, son los partidos. Los organismos electorales son una suerte de árbitros. Y lo que va a ocurrir ahora, entonces, es que lo que se quiere es proceder a un juicio
para los jueces, a los jueces electorales. Esto es tremendamente peligroso porque ya lo hemos visto además en el Congreso. No nos gusta tu actuación y nosotros procedemos o queremos proceder a destituirte, a revocarte, cualquiera sea la figura, a removerte y sancionarte además. ¿Cómo se comportaría entonces un organismo electoral? Ya no tiene la autonomía que justamente requiere, necesita, tiene que ser protegida. Es más, no solamente porque uno lo dice por una opinión general, sino porque así está señalada ya en sendos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vale decir que incluso la propia figura del juicio político, señalan, es peligrosa y debe ser cada vez menos usada. En este caso, por el contrario, estamos yendo contra la corriente, incorporando a estas autoridades electorales que son indudablemente muy importantes en un proceso como la del 26, en donde efectivamente se va a poner en práctica, si es que se aprueba en el Pleno del Congreso, es decir, que como también lo han señalado ustedes acertadamente, en una próxima legislatura se aprueba con un número mínimo de 87 votos para modificar la Constitución. Fernando, a nivel de política comparada, ¿cómo funcionan los otros países y sus entidades electorales? ¿También están sujetas a un control del Congreso o de un Parlamento? Claro, en algunos casos sí, pero acá hay un tema que quizá puede confundir. En realidad los diseños de organismos electorales autónomos, esto es propio y nace en América Latina en el siglo pasado, bajo la siguiente consideración, que antes justamente estaban involucrados en el proceso electoral el propio Parlamento. En el Perú hasta 1931, en que se funda el Jurado Nacional de Elecciones, la revisión de las actas está en manos del Congreso, justamente porque, claro, al politizar en demasía lo que es la resolución de los conflictos legales, entonces se va a optar por este diseño de organismos autónomos en casi la mayoría de los países de América Latina. En algunos, sin embargo, todavía tienen un nexo con el Poder Judicial, pero además la segunda figura es que los partidos en el siglo XX actúan, digamos, con la idea de imparcialidad, la idea de equilibrio, la idea de responsabilidad. Esto en los últimos años ha ido, digamos, cuestionándose. Incluso saben que en organismos electorales de América Latina participaban los partidos en su composición o eran parte de las directivas. Esto ha ido, repito, progresivamente dejándose de lado para justamente subrayar la independencia y autonomía de los organismos electorales de los demás poderes del Estado. Nosotros estamos yendo como el cangrejo. Y esta independencia y autonomía, Fernando, que tú has señalado que deben mantener los organismos electorales, porque claro, son garantía de que finalmente la voluntad que expresan los electores o la mayoría de los electores se plasme en un resultado que, por más pequeño o angosto que sea, se respete precisamente por voluntad de la mayoría. ¿Esta autonomía e independencia se ve afectada o se vería afectada si es que finalmente el Pleno del Congreso aprueba esto? Y claro, como hemos dicho, todavía hay un camino, ¿no? Las dos legislaturas, 87 votos, pero ¿se podría ver afectada la independencia y autonomía de los órganos electorales? Totalmente, porque además la mejor evidencia es lo ocurrido en el 2021, las elecciones de aquel año. Pese a que se ha demostrado que no hubo fraude, pese a que hay informes de organismos nacionales e internacionales especializados, nadie seriamente fuera del país, a no ser los partidos que están en el Congreso y digamos las corrientes de opinión acompañándolos, nadie habla de fraude y menos lo demuestra. Sin embargo,
la narrativa de fraude persiste, y esta es una de las consecuencias, porque en el debate incluso se habla sobre las elecciones del 21. Y entonces, ¿qué ocurriría en un juicio político? Simplemente porque no les gusta, porque no les gusta el resultado, la actuación, el desempeño, etcétera, y podrían iniciar un juicio político inhabilitando también a los funcionarios, a las autoridades electorales. ¿Cómo van a actuar, digamos, teniendo la espada de Damocles los organismos electorales en esas circunstancias? Yo creo que esta es la peor de las noticias. Acá deben recapacitar, sobre todo aquellos parlamentarios y grupos parlamentarios, que entiendan además que cuando uno cambia la Constitución o un artículo de la Constitución, asume que esto es para todo momento y para adelante, que en principio no se debe modificar. Pero la valoración que hacen es sobre lo que tienen al frente, Incluso hablan de las autoridades de este momento. Para empezar, por ejemplo, el presidente del jurado termina sus funciones este noviembre, no va a estar en el 2026, ¿no? Y entonces lo que uno encuentra acá es falta de norte, es el cortoplacismo, el inmediatismo y hasta la venganza. Y esto hace mucho daño a las instituciones y sobre todo de cara a un proceso electoral que debiera ser indudablemente mejor, porque eso le esperan los peruanos, no solamente ya en términos de quienes candidatean, cuál es la oferta política, sino también quienes deben encargarse de que este proceso sea un proceso limpio, justo, transparente. Esto no va a poder ser así si lo que tú tienes es que el Congreso de la República, si tiene los votos, decide pues revocar, destituir a magistrado, al jefe de la OMPE, al jefe de RENIEC, según su parecer, porque ha actuado en estos últimos tiempos el Congreso con mérito a un razonamiento imparcial, juicioso. Pues no. Dentro de, entre paréntesis, llamado lo político, ahí entra todo. Lo político en el Perú se está reduciendo a acumular los votos suficientes para lograr un objetivo. Y ese es el número mágico de los 87 en este caso. Ahora, Fernando, hoy Alejandro Cabero saludaba esta aprobación, pero lo que él decía era: yo ya he interpuesto una acusación constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas porque en tanto es juez supremo, porque recordemos que la Sala Suprema Plena escoge al representante en el Jurado Nacional de Elecciones como presidente, en tanto es juez supremo, yo estoy habilitado, dijo él, para realizar una denuncia constitucional. Pero lo que me parece mejor de la aprobación de la Comisión de Constitución es que todos los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones van a poder ser sujetos a un juicio político, porque es lo que debería ser, dijo hoy día Alejandro Cabero. ¿Esto es así? ¿Por qué él se atribuye esta situación de poder hacer una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en tanto es juez supremo? Bueno, para empezar no procedía. Digamos, con esta figura que, si es que lo aprueban, claro que sí. Y entonces, por ejemplo, este es un caso muy interesante, porque lo que le está diciendo: yo lo acuso constitucionalmente porque usted permitió que se inscriba el partido de Antara Humana. Bien curioso, porque en realidad, según lo que las propias noticias así lo señalaron, el presidente actual del Jurado Nacional de Elecciones no votó porque está de vacaciones. Y sin embargo dicen: no, es responsable del conjunto por ser la cabeza de la institución. Esto no es una justificación y un sustento válido. Y para superar eso, lo que han hecho es ampliar. Entonces dicen: no, a todos, a los 5. Para empezar, el jurado expresa su decisión a partir de las resoluciones. Las resoluciones están compuestas también por los votos de los 5 magistrados. Entonces, cuando no les guste alguna resolución, pueden decir que podemos proceder a hacerles un juicio político, de repente a los 3 de los 5 que votaron en este sentido, ¿no? Esto contraviene cualquier figura en donde se debe proteger la autonomía de instituciones que en este caso son jueces.
en general los jueces deben estar ausentes de cualquier tipo de control político, porque nuevamente, bajo la idea de lo político, se concibe tanta arbitrariedad como se pueda, y así ha ocurrido. Esto, trasladarlo ahora a las autoridades electorales, es realmente peligroso. Podrán aplaudir a aquellos quienes estuvieron o se convencieron o creían lo que sucedió en 2021, pero no se dan cuenta que cambiar la Constitución tiene pues otros elementos que en este caso sí el impacto es severamente negativo. Uno se supone que es para adelante. Si logran aprobar, los jueces electorales, los organismos electorales, sus titulares, están a merced de los partidos. O sea, los árbitros están a merced de los jugadores, en pocas palabras. Ahora, Fernando, estamos ya llegando a lo que va a ser la convocatoria de elecciones del 2026. Tanto la jefa del RENIEC como el jefe de OMPE han expresado su voluntad de, mediante el filtro del jurado de la Junta Nacional de Justicia, repetir o continuar en el cargo, merced a la labor que vienen haciendo. ¿Cómo estás observando tú esta preparación, esto que vamos ya a esta fecha inevitable de 2026? El Jurado Nacional de Elecciones, entiendo, también ha pedido, por ejemplo, que se convoque con mayor tiempo la elección, es decir, un año antes, que de repente los partidos que están en proceso de inscripción puedan participar sin tener la inscripción ya lista. ¿Cómo ves el panorama electoral rumbo a este 2026, que va a ser crucial? Porque un poco va a dirimir, todos esperamos que dirima un poco esta lucha de poderes. No sé si podrá ser así, en fin, o seré muy optimista, pero ¿cómo ves ese rumbo que vamos hacia el año electoral 2026, que va a ser importante? Bueno, ya hay varios elementos preocupantes como este, pero además varias cosas en relación a la llamada figura de la ratificación de los jefes de OMPE y RENIEC, que como se sabe son nombrados por la Junta Nacional de Justicia y puede ser también removido por ellos, pero a los 4 años, a solicitud de estas autoridades, pueden proceder a la ratificación. Está en este proceso, entiendo que esto debe resolverse en el mes de mayo, y entonces si lo ratifican, ellos seguirán en el cargo. Si no lo ratifican, se tendría que llamar a un concurso público de méritos para que las nuevas autoridades asuman alrededor del mes de agosto de este año. No existe en realidad, de mi punto de vista, razón alguna para que no sean ratificados, tanto el jefe de OMPE como la jefa del RENIEC. En el caso de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor José Luis Salas Arenas termina su mandato en el mes de noviembre, y es efectivamente la Corte Suprema quien entre sus miembros debe elegir al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Acá un punto muy importante. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, el acoso, la cantidad de campaña tan insistente en contra de los organismos electorales, desincentiva a los buenos profesionales. Yo me pregunto, ¿qué miembros de la Corte Suprema van a querer ser presidentes de jurados nacionales en estas condiciones? Donde un juez que hace una carrera y es respetado y respetable su accionar, resulta que en el plano del Jurado Nacional de Elecciones se convierte en el objeto de campañas realmente increíbles que personalmente, yo que vengo siguiendo hace 4 décadas esto, no he visto nunca ha habido algo igual, nunca. Claro. Y entonces esto le hace daño a las instituciones, y de esto es responsable el Congreso. A esto le quiero agregar lo siguiente. Hay una norma que establece lo siguiente: no se puede modificar las normas electorales un año antes de la elección. Si la elección es el 2026, se puede modificar entonces hasta abril del 25, o sea, de acá a un año. Y de acá a un año hay mucho que hacer. No esto lo que está haciendo el Congreso. El Congreso tiene que estar preocupado, entre otras cosas, a las leyes de desarrollo que ha originado la incorporación o reincorporación
de la figura y el modelo de la bicameralidad, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer. Y sobre esas leyes vienen los reglamentos y así sucesivamente. Entonces, muchas cosas tiene que hacer el Congreso, no estas. Fernando, yo te quería preguntar a propósito de lo que mencionas respecto a las modificaciones del Congreso, a la débil institucionalidad o al debilitamiento de la institucionalidad que hace. La Presidencia de la República también se ha convertido en una institución frágil, vulnerable, débil, y a propósito de las modificaciones que ha hecho el Congreso, ya sea por la bicameralidad, porque están haciendo un Senado casi todopoderoso, ¿no? Ya sea por los candados a la cuestión de confianza, nos estamos convirtiendo en un país ya no presidencialista, era presidencialismo atenuado, como lo definían muchos politólogos, pero ¿qué somos ahora? ¿Un país parlamentarista? ¿Un régimen parlamentarista? Somos un régimen presidencialista, yo y otros, así señalamos, parlamentarizado. Pero lo que pasa es que terminamos teniendo un régimen deforme, porque no es plenamente presidencialista, tampoco es parlamentario, porque en realidad el gobierno no nace del Parlamento. Además, porque acá la figura del presidente está unificando el ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero más allá de ello, lo siguiente, y bien lo ha señalado, las modificaciones que se establecen en la Constitución a partir de la bicameralidad le están quitando incluso más poder al presidente de cara al Parlamento. Y, por ejemplo, yo estaba de acuerdo, y también la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en retirar la figura de solicitud de confianza al inicio del mandato de un gabinete. Esta idea, esta figura que vamos a ver ahora con el gabinete Adriansen, era una suerte de voto de investidura. Pero al retirarla, la idea era dentro de un conjunto adecuado y que efectivamente se pueda observar, y en la práctica que así sea, del equilibrio de poderes. El presidente, y este es el gran problema del Congreso, porque parece que no consideran que en algún momento su partido puede llegar a la presidencia, resulta que está amarrado al Congreso. Por ejemplo, el Congreso puede hacer toda esta figura del parlamentarismo, ¿no? La censura de los gabinetes, de los ministros, interpelaciones, etcétera, etcétera. El presidente casi no puede hacer nada. Claro. Es más, ahora incluso con menos posibilidad de disolver el Congreso de la República. Ahora solamente la Cámara de Diputados, ya no el Congreso en su conjunto, sino solamente la Cámara de Diputados. Pero peor aún, el 28 de julio del próximo año, es decir, un año antes que termine el mandato, el presidente o la presidenta de la República no puede disolver el Parlamento. Y en ese periodo, por ejemplo, el Parlamento puede censurar cuanto ministro o gabinete quiera. Es un desbalance enorme. De eso no se discute. No se ha discutido bien, y lo peor de todo, que esto hace daño en general a la vida institucional del país. Tenemos quizá el aprendizaje del 2016, que se inicia el ciclo de la inestabilidad. Quizás lo que más han aprendido los congresistas, las lecciones no son las mejores lecciones aprendidas. La única lección que creo que tienen en mente es que tienen más poder. Claro, es que según lo que tú has manifestado, Fernando, se legisla según la situación y no a futuro. Exactamente. Es decir, estamos convertidos además en una suerte de democracia cuantitativa, ¿no? Es decir, para muchos necesitamos 87 votos, 66 votos, el contenido no importa. Lo que importa es los propósitos y la cantidad de votos que tú en realidad consigues. A eso nos estamos reduciendo nuestra fragilísima democracia. Ahora, dentro de todo este esquema, digamos, legal, constitucional, ¿qué rol le cabe, por ejemplo, a los otros organismos que ya no son netamente los tres poderes clásicos, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque tenemos ahora, por ejemplo, la Contraloría General de la República.
la Junta Nacional de Justicia, tenemos la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. ¿Qué rol podrían tener ellos en este diseño de compartimentar, ¿no? Es decir, de distribuir el poder y que no el poder esté solamente, por ejemplo, en las manos del Congreso? Lo que pasa es que acá hay un punto que debe quedar claro. Aparte de los tres poderes del Estado clásicos, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en el Perú tenemos 10 instituciones que son constitucionalmente autónomas. Claro, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el BCR, la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales, son, digamos, parte de las 10. Tienen ellos funciones que están protegidas por las autonomías. Obviamente no son autárquicos y no es que nadie las controla. Hay controles horizontales, pero entre todos. Entonces, en ese juego de controles de democracia, la pregunta que obviamente hay que hacerse siempre es ¿quién controla el Congreso? ¿De qué manera? Porque, por ejemplo, se puede remover y destituir a los congresistas, sí. ¿Cuántos hasta ahora del conjunto de denuncias que hay en el Congreso? Sí, ellos se protegen a sí mismos. Ellos se protegen a sí mismos. No causaría sorpresa si es que el Congreso dentro de poco vuelve a modificar la figura de la inmunidad parlamentaria. Inmunidad que se ha modificado gracias a las reformas políticas e institucionales que se presentaron en el 2019. Ahí donde era claro que los delitos cometidos antes del ejercicio del mandato, pero además que no tiene que ver nada con las funciones, son pasibles estos congresistas de que sean procesados por la justicia. Yo digo que creo que no causaría ninguna sorpresa una vuelta atrás. Lamentablemente no se entiende y hay un claro vaciamiento de las instituciones democráticas en nuestro país, pero también hay un claro desempeño antidemocrático de los partidos y de los congresistas. Parecen no entender, quizá porque nunca tuvieron idea sobre esto, cómo debe funcionar la democracia y sus instituciones. Creen que, y repiten esta frase realmente muy peligrosa que dice que el Congreso es el Parlamento es el primer poder del Estado. No existe un primer poder, claro, ni un segundo poder, ni poderes por debajo del Parlamento. No existe. Esta es una frase antigua que siempre las oposiciones en el Parlamento trataron de señalar porque eran oposiciones, ¿no? Y trataban de someter al Ejecutivo. Pero esta es la frase que creo encuadra, esta es la frase que dibuja el accionar y el pensamiento del Congreso. Decir y sentirse y obrar también en consecuencia como si fueran el primer poder del Estado. Y para eso avasallan instituciones y quieren seguir haciéndolo, como está ocurriendo con los organismos electorales. Fernando, una última consulta. En todo esto, ¿cómo ves el rol de Dina Boluarte en este momento? Es decir, ya una encuesta le da una baja aprobación. Ella ha mantenido además esa desaprobación en los últimos meses. ¿Cuál es el rol que está jugando en este momento en medio de cuestionamientos de una investigación en el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito? Más allá de los Rolex, el incremento de su patrimonio, además, en los últimos 2 años. ¿Cómo está la figura de Dina Boluarte en este momento desde tu punto de vista? Mira, en realidad Dina Boluarte tiene el cargo de la presidenta, pero no gobernaba. Era claro su nivel de dependencia antes con el ex primer ministro Alberto Otárola, que además tenía otra función indirecta, no muy clara, que era que efectivamente ensombrecía, ocultaba un poco las serias limitaciones de la presidenta de la República. Apenas ha salido el asaltado, digamos, el tema de los Rolex, en donde no tiene cómo salir, y es una presidenta, digamos, que supervive gracias al balón de oxígeno que le da, porque ahora le conviene el Congreso de la República. Ella no vive por su propio poder
que legítimamente lo tiene y ejerce, sino vive gracias a que el Congreso se lo permite. La presidenta en realidad es una figura tan decorativa que en los grandes temas que se discuten en el país, como otros, no se pronuncia. No se pronuncia. O sea, quien es la figura más importante del sistema político, el régimen político de un país, casi no se pronuncia sobre nada. Y esto tiene que ver a que, entre sus serias limitaciones personales, pero también porque no puede. Y no puede porque le debe mucho. Ella está endeudada. No con los relojes, está endeudada políticamente con el Congreso, ¿no? Y quienes, a través de esta coalición, el gobierno y el Congreso, es su punto de apoyo, ¿no? Ahora estamos entonces condenados, podríamos decir, a supervivir a esta codependencia. Bueno, codependencia digo porque si todavía en este momento se vacara a la señora Boluarte, bueno, ahí entraríamos en una crisis bastante complicada, pero digamos, estamos condenados a esta codependencia mediocre entre el Congreso y el Ejecutivo, es decir, un Ejecutivo que no planta cara, que como tú dices, no responde, no sienta posición sobre, por ejemplo, algunos temas importantes de la economía o de esta reforma que ha hecho la Comisión de Constitución. ¿Estamos condenados a esto? Bueno, lamentablemente estamos en una situación, sí, efectivamente, donde no parece haber, digamos, una salida clara en el corto plazo. Miren, la Presidenta de la República, desde sus inicios y hasta ahora, y probablemente los próximos sondeos van a dar mayor claridad, tiene un nivel de aprobación pues bajísimo. Su legitimidad es tan baja que todo lo que ha querido hacer en relación también con los Rolex no ha hecho sino aumentar, digamos, el rechazo porque la gente no le cree. La gente no le cree. A una gobernante que no se le cree, hay una situación pues claramente que afecta al gobierno en su conjunto. Y al Congreso la presidenta le es funcional. Y de alguna manera también porque sabe que si es que hay vacancia o hay renuncia, hay elecciones adelantadas y el Congreso formaría parte de ese adelanto, y los congresistas de ninguna manera van a querer dar fin adelantado de su mandato, lo que incluye no solamente la pérdida de sus honorarios, que no son pocos, su estatus, claro, y en muchos casos también que sigan jugando el papel de portadores de intereses, en algunos casos muy cuestionables, ¿no? Lo que se ha hecho con la educación en el Perú, lo que se sufre en el transporte, minería ilegal, el medio ambiente, bueno, ahora quizá no se vea con claridad, pero el efecto negativo al conjunto del país es enorme, ¿no? Y Dina Boluarte, la presidenta, no puede hacer nada, tampoco tiene voluntad política, por supuesto, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera finalmente para el 2026? Además, con al menos 25 partidos políticos inscritos. Ya hay 27. 27. Y en proceso, con la antigua ley, me refiero a que todavía no exigían las firmas de adherentes que suman 1 millón, son como 7. Probablemente se llega, digamos, 35. Sin exagerar, a 30. 30 van a participar porque además al haber eliminado las PASO ya no hay un filtro. Ya no hay un filtro, ¿no? El filtro que ha puesto es un filtro que no va a ser sobrepasado largamente. Vamos a tener en el 2026 30 partidos. Esto va a ser una tremenda confusión porque además han vuelto a incorporar la figura del voto preferencial, lo cual va a ser esto un mercado persa nuevamente. Y tendremos Cámara de Senadores también, Fernando. Entonces claro, tendremos presidencial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. O sea, ¿cómo va a ser esta cédula? No, peor todavía. Les comento. Va a ser una cédula de 5 cuerpos. Presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores para el senador, el único senador que hay, 1 por circunscripción, más Senado por lista, más Parlamento Andino. Imagínense eso, 4 de esos con voto preferencial. Es decir, 5 cuerpos de una boleta y 30 de largo. 30 de largo, claro.
O sea, va a ser Por lo como... menos. Vamos a tener que estar entrenados para eso, porque esto es inevitable prácticamente. Bueno, ¿no? entonces, claro, como ya esto no hay marcha atrás, los organismos electorales requieren mucho trabajo, esfuerzo, para que la gente no solamente entienda, sino pueda comprender esta mecánica cada vez más compleja de votar, ¿no? Y claro, al final, quienes acusan de todo a los organismos electorales, cuando es el Congreso quien hace este tipo de normas, no mirando el conjunto de los efectos que esto pueda producir, a todo nivel. Tremendo Sí, lo que acabas de ¿verdad? decir, Fernando, Sí. en relación a este diseño, ¿ah? Preocupante. A este diseño electoral. Si ya ahora tenemos problemas, imagina. No, va a ser bastante complicado. Adelanto que va a ser bastante complicado, pero además, para que el público televidente entienda la complejidad, en el 2026, en el primer semestre, vamos a tener elección presidencial, parlamentaria, como hemos dicho, y parlamento andino. Y en el segundo semestre, elecciones regionales y municipales. Wow, que también hay una gran cantidad de candidatos, además a la alcaldía, a los gobiernos regionales, a las provincias, ¿no? Todo en un año. Todo en un año. Tendremos bastante trabajo, tú y nosotros. Eso está por descontado. De todas maneras. Ojalá que las cosas ciertamente mejoren, y una de las cosas es el trabajo que tienen que hacer también los medios de comunicación. Por supuesto. Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muchísimas gracias por haber estado esta Gracias noche a con usted. nosotros. Hasta otra Gracias, oportunidad. Fernando. Buenas noches.